Hermanos, vamos a orar primeramente para pedir la gracia de nuestro Señor en este tiempo de la predicación. Acompáñenme, por favor, en oración. Amado Señor, gracias, Señor, porque consuelas nuestros corazones por medio de la breve meditación, dándonos esperanza que a pesar de todos los sufrimientos que tengamos en esta vida no van a ser en vano, Señor. Que ciertamente llegará el día que tomemos esa recompensa, Señor, que tú has prometido para los tuyos, para todos aquellos que han confiado en tu Hijo Jesucristo. Que la tribulación en esta vida tampoco es para siempre, porque tarde que temprano, Señor, nuestro Cristo vendrá, porque nos resucitará y viviremos con Él para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque también nuestro gozo, Señor, es para siempre. Nuestro gozo será perfeccionado, Señor. Porque hoy en día no podemos sino solamente ver a Cristo a través de la fe, pero un día le veremos cara a cara. Y tenemos esa esperanza, y es una esperanza, como dice las Escrituras, una esperanza que no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, Señor, queremos suplicarte de tu asistencia, Señor, comenzando por mí, Señor. Tú sabes, Señor, que, como decía Moisés, soy torpe de labios, Señor, pero yo pongo mi confianza en ti, que eres el que ha creado, Señor, mis labios y mi boca, Señor, aquel que me da entendimiento. Así que, Padre, quiero suplicarte, Señor, que me ayudes, que me des claridad, Señor, que me des claridad para poder hablar, Señor, que me ayudes, Señor, para poder tener claridad en mi mente, Señor, para poder expresarme, Señor, de una manera clara, Señor, acerca de estas glorias, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que se encarnó y que obedeció. Padre, ayúdanos a ver qué precioso es este tema, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que pueda ser sembrada esta semilla, para que podamos alabarte y glorificarte por lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo, y que es suficiente para cualquier pecador. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien que está hoy sin Cristo, Señor, revélale cuán precioso es, cuán digno de que someta su vida a este precioso Rey, un Rey que es digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, digno de ser seguido, digno de ser amado. Oh Señor, ayúdanos en esta mañana, Señor, a tu iglesia, Señor, y bendícenos con tu santa palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, y esta mañana vamos a estar concentrándonos en los versículos del 21 al 24. Lucas 2, versículos 21 al 24, por favor, puestos de pie cuando lo tengan. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.
como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice de la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la obediencia del Hijo que se ha encarnado. Ya en las predicaciones pasadas estuvimos tocando el tema de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cómo estaban toda la multitud de ángeles adorando a nuestro Señor, cómo también estos pastorcitos les fue dicho a ellos primeramente acerca de esta gloria que había venido de este Hijo, el eterno Hijo de Dios que se había hecho hombre, y cómo ellos propagaron y proclamaron de las bondades de nuestro Dios que por fin había sido revelado a Jesús, el Hijo de Dios. Pero ahora en esta porción de las Escrituras vamos a estar adentrándonos en el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo hombre para obedecer. Y entonces, antes de tocar este tema, vamos a estar viendo eso, obviamente una muy breve introducción. Vamos a hablar acerca de una doctrina, vamos a hablar en contra de una doctrina que de hecho no es histórica, que si nosotros la creemos, pues no podemos alcanzar a ver entonces la gloria de la obediencia del Hijo de Dios, que es la doctrina de la eterna, la subordinación eterna del Hijo. Y después ya vamos a adentrarnos en el tema principal, que el Hijo se hizo hombre para servir. Eso lo vamos a ver en los versículos 21 y 22. Donde vamos a ver acerca de que Él es circuncidado y le es puesto un nombre. Pero no solamente viene eso. De los versículos 22 al 24 vamos a estar viendo acerca de la imagen o de los tipos, pero al mismo tiempo se ve la realidad que ha llegado, ¿no? Como dice una parte de las Escrituras en Hebreos, en la carta a los Hebreos, quita lo anterior para que sea establecido lo último. Y entonces aquí estamos viendo esta parte, ¿no? Donde vemos estos ritos ceremoniales para las impurezas, para la impureza de la mujer. Vemos también cuando es entregado, presentado todo primogénito. Pero vemos todo eso que son tipos o sombras de Cristo, de lo que Él haría, de que Él es el primogénito de Dios, como dice también la carta a los Colosenses. Y también que Él es el único que puede limpiarnos de todas nuestras impurezas. Y finalmente vamos entonces a ver un poco acerca de estas leyes y finalmente algunas aplicaciones, por si están anotando, para que puedan ir viendo la estructura e irme siguiendo. Uno de los eventos entonces más sorprendentes después de la encarnación del Hijo de Dios es que ha sido encarnado nuestro Señor Jesucristo, ha asumido un cuerpo, una naturaleza humana, pero ha hecho esto para obedecer. Quizás, hermanos, a primera instancia no se nos hace algo natural la obediencia, que los hijos obedezcan a los padres, que nosotros como seres humanos obedezcamos a nuestras autoridades, aquellas que están encima de nosotros.
Ciertamente el mundo está diseñado para que funcione de esa manera, pero lo que necesitamos puntualizar aquí es que la obediencia es propia de las criaturas, no del Creador. Es propio que las criaturas obedezcan a aquel que los creó, aquel que legisló todas las leyes y que estableció cómo deben de ser y de funcionar todas las cosas. Y por eso es en esta mañana que vamos a contemplar que el Verbo de Dios, ¿sí?, se hizo hombre, pero se hizo hombre para servir. Se hizo hombre para someterse a las demandas de la ley que él mismo legisló. Así que una de las cuestiones que vamos a estar desarrollando o asumiendo es que antes de la encarnación el Hijo no se sometía al Padre. Antes de la encarnación, finalmente, Jesús es Dios. Él es igual en dignidad. Él es igual en poder. Él es igual en autoridad. Y hermanos, hay una sola voluntad en el ser de Dios. Porque la voluntad reside en la naturaleza. Esto es, en la naturaleza divina del ser de Dios. Y no en las personas o en las subsistencias. Y por eso es necesario hablar en contra de la doctrina de la subordinación eterna del Hijo. Y muy brevemente podemos hablar acerca de esta doctrina, de que precisamente hay teólogos que dicen que el Hijo, antes de ser encarnado, Él se sometía al Padre como Hijo. Esta doctrina es una doctrina nueva, no es una doctrina que la vemos desarrollada a lo largo de la historia de la iglesia. Y eso lo podemos decir por lo mismo que tenemos nosotros en la Confesión Bautista de Londres. Déjenme decirles cómo dice acerca de las propiedades personales o las relaciones de origen que existen en la Trinidad. Así dice nuestra confesión. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así que podemos distinguir a la persona del Hijo porque el Hijo es engendrado del Padre. Podemos distinguir a la persona del Padre porque el Padre es el que engendra a su Hijo. Y podemos distinguir a la persona del Espíritu Santo porque es aquella que procede o que es inspirada de el Padre y del Hijo. Estas son las que normalmente se habla para poder distinguir, que son las particularidades de cada persona o las relaciones de origen, como se les llama en teología, de tal manera que lo hace al Hijo Hijo es su filiación. Pero al momento de que estos teólogos están diciendo que una de las características de la persona del Hijo es que no solamente es porque es Hijo, porque es engendrado del Padre eternamente, ahora están diciendo que adicional es Hijo porque Él se somete al Padre. Y ese es el problema particular que nosotros vemos, porque no es una doctrina histórica que se ha desarrollado y que las únicas propiedades personales o las relaciones de origen son las que estamos comentando en este momento.
Y si decimos eso, hermanos, necesariamente tendríamos que decir que entonces hay diferentes voluntades en el ser de Dios. Porque para que el Hijo se someta, tiene que someter su voluntad. Y para que Él someta su voluntad, el Hijo tiene que tener una voluntad diferente a la voluntad del Padre. Y eso solamente se puede hacer en el Hijo encarnado. Porque es en el Hijo encarnado que tiene dos naturalezas y por lo tanto tiene dos voluntades. Tiene una naturaleza divina, tiene una naturaleza humana y por lo tanto tiene una voluntad divina y tiene una voluntad humana. Pero solamente eso puede suceder hasta el momento en el que el Hijo se ha encarnado y por lo tanto puede someter su voluntad humana a la voluntad del Padre. Y puede entonces ser obediente al Padre en su naturaleza humana. Por eso vemos, por ejemplo, cuando está en el huerto del Getsemaní, ahí vemos un ejemplo de cómo Cristo el Señor está sometiendo su voluntad humana al Señor. Cuando le está orando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que está haciendo el Hijo encarnado es sometiendo su voluntad humana a la voluntad del Padre. Está obedeciendo. ¿Ok, hermanos? Entonces, habiendo dicho eso, estamos poniendo entonces el fundamento de que solamente hasta el punto en el que Cristo se encarnó y asumió una naturaleza humana, el Hijo obedeció. Por eso, de hecho, hay una parte en las Escrituras, en la carta a los Hebreos, cuando dice, cuando está entrando al mundo, es cuando habla acerca del Salmo, que ahorita lo vamos a ver, pero dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, he aquí, me has preparado un cuerpo. Bueno, habiendo dicho lo anterior y cerrando este paréntesis acerca de esta doctrina de la cual ya hablamos en contra de ella, la pregunta que podríamos hacernos para alinear esta temática es, ¿para qué se hizo el Hijo de Dios hombre? Ciertamente podríamos responder rápidamente, para salvarnos, ciertamente es para eso, pero puntualmente el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos sirviendo y obedeciendo. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos tipifican precisamente a Cristo, indicándonos que el Hijo de Dios se haría un siervo, es decir, un esclavo. ¿Se acuerdan que en los estudios que hemos llevado acerca de la ley, que existen leyes que son ceremoniales y que lo que hacen estas leyes es apuntarnos a Cristo? Bueno, hay ciertas leyes que nos están tipificando a nuestro Señor Jesucristo, perdón. Esta es una de ellas, hermanos. Deuteronomio 15, del 16 al 17. Si Él te dijere, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la pared, y será tu siervo para siempre, y así también harás a tu criada. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que había esclavos, incluyendo esclavos hebreos, y nos estaba diciendo aquí la Escritura que después de cierto tiempo, después de 7 años, los israelitas no podían tener a sus hermanos como esclavos y tenían que darles libertad, pero había casos excepcionales. Había casos excepcionales en los cuales este esclavo podía decir, yo te amo, yo quiero servirte para siempre. Y por lo tanto, la manera en la que era identificado este esclavo que iba a pertenecer para siempre es que ahí en el dintel de la puerta, precisamente en un madero, le perforaban
con algo puntiagudo la oreja, y de esa manera era la señal de que este hombre iba a ser esclavo para siempre de su hermano. ¿Ok? Y precisamente el salmista David nos está usando esa figura para estar hablando acerca de Cristo. En el Salmo 40, del 6 al 8, nos dice precisamente: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Eso es lo que está utilizando allí. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, del 6 al 8. ¿Sí, hermanos? Entonces ven cómo ya está aplicando, está utilizando esta ley para el esclavo, y está utilizándola para profetizar de que habría un nuevo sacrificio. Habría alguien que sería obediente. Y la carta a los Hebreos nos está haciendo la aplicación y hace una reinterpretación de lo que significa el que sea alguien horadado, porque el Salmo dice literalmente: has abierto mis oídos. Pero si se fijan en Hebreos 10 del 5 al 10, vamos a leerlo, Hebreos 10 del 5 al 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas no dice: has abierto mis oídos, sino que le está dando la reinterpretación correcta, porque la Biblia se interpreta a sí misma y está diciendo que lo que significa ser esclavo para el Hijo eterno de Dios es que el Padre le ha preparado un cuerpo. Y no solamente dice que le ha preparado un cuerpo: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí, oh vengo, Dios, para hacer tu voluntad, es decir, para obedecer al Señor, como está en el rollo del libro que está escrito de mí. Hebreos 10, del 5 al 10. Entonces lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que el Hijo de Dios se hizo esclavo para siempre al asumir una forma humana. Por eso podemos llegar a concluir que el Hijo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne con el propósito de servir y de obedecer. Y esto es lo que estamos finalmente uniendo con lo que estamos estudiando el día de hoy. Porque Lucas 2:21, la primera parte, nos está diciendo que cumplidos los 8 días fue circuncidado el niño, fue circuncidado Jesús, porque Jesús vino para cumplir la ley. En eso vemos que desde la edad temprana de nuestro Señor, es decir, 8 días después de su nacimiento, fue circuncidado nuestro Señor. ¿Y qué dice Gálatas 5:3 acerca de todo aquel que es circuncidado? Está obligado a cumplir con todas las demandas de la ley, positivas y negativas. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, al ser circuncidado, estaba sometiéndose voluntariamente a todas las demandas de la ley del Señor. Y es ahí lo precioso, hermanos, porque es el creador de todas las cosas, el legislador, el juez, que voluntariamente se está humillando, no solamente a tener un cuerpo, una forma humana, sino que voluntariamente se está humillando al punto de ser un esclavo de la ley, por amor a su pueblo, con el fin de rescatarlo. No solamente era necesario asumir una naturaleza humana,
sino que era necesario cumplir con toda justicia. Así que la tarea de Jesús es como la tarea de un segundo Adán, como de un representante, para que lo que no hizo el primer hombre, que esto es Adán, guardar la ley de Dios, viniera el segundo Adán, que es Cristo, para guardar la ley que el primer Adán no había podido guardar y cumplir en perfección. Y eso implica, hermanos, que Él, es decir, Jesús, al ser circuncidado, también tenía que llevar sobre sí la maldición de su pueblo, porque no estamos hablando de un pacto, sino violado. Un pacto que ha sido violado, y entonces Él tenía que cumplir lo que Adán no pudo cumplir, y Él tenía que sufrir lo que su pueblo debería de sufrir. Jesús vino en ese sentido a cumplir todas las demandas de la ley de Dios. Una justicia activa, esto es por medio de su vida perfecta delante de Dios, por eso es el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, y una justicia pasiva, es decir, un castigo justo por la desobediencia de su pueblo. Y a este punto quizás alguien pueda decir, bueno, pero ¿acaso la circuncisión también no tiene que ver con quitar la impureza o el pecado de su pueblo? ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo tuvo que circuncidarse si no había pecado en Él? Ciertamente, hermanos, el rito de la circuncisión tiene que ver con quitar la impureza, porque lo que era quitado o era cortado es el prepucio, hermanos, que es donde se guardan la mayor parte de las impurezas cuando uno orina. Y eso es lo que significaba, quitar la impureza. Pero nuestro Señor ciertamente no tiene nada que ver con eso. En ese sentido, porque Él no tiene impurezas. Las Escrituras también lo utilizan, no solamente en un sentido físico, llamando eso literalmente de una impureza física, hermanos, sino también lo habla en un sentido espiritual. En Deuteronomio 10:16 nos habla, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Así que, aunque Cristo no tenía ninguna clase de pecado que tenía que ser removido de Él, Él tenía que identificarse en todo a su pueblo. Y no solamente como parte de su pueblo, sino como cabeza de su pueblo, como ya lo mencionamos. Como el segundo Adán o el representante de la humanidad o el representante de su pueblo. Así que necesitaba ser circuncidado. Eso implicaba que debería de obedecer todas las demandas de la ley, pero eso significaba que se estaba identificando con su pueblo y por lo tanto Él ahora está cumpliendo en su lugar como un representante de su pueblo. Al hacerlo de esta manera, está diciendo que aunque no hay pecado en Él, además Él es el único que tiene la capacidad para poder remover la inmundicia, la impureza o el pecado de su pueblo como su cabeza. Él es aquel que puede remover la inmundicia de nuestros corazones. Él es aquel que quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo, un corazón vivo de carne. Él es aquel que puede lavarnos de todas nuestras inmundicias. Él es, como le llamó Séfora a su esposo, Él es nuestro esposo de sangre, que nos libra del pecado y de la muerte por medio de su preciosa sangre, y que voluntariamente Él se obligó, se sometió para hacerlo por causa de la circuncisión.
Además, no solamente nos está diciendo este primer versículo que el niño Jesús fue circuncidado, sino que además nos está diciendo que le pusieron un nombre. Le pusieron por nombre Jesús, y ciertamente este nombre era de acuerdo a lo que ya había dicho el ángel, tanto a José como a María. Y es lo que estamos viendo, que los padres están cumpliendo con este mandato de parte de Dios que vino por medio del ángel, y que ellos están poniéndole por nombre Jesús. Pero además necesitamos prestar atención a todos los relatos de la Biblia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, porque hay una relación en particular. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, que lo que no pudo cumplir Adán, eso es lo más evidente para nosotros, lo que no pudo cumplir Adán, lo cumple Cristo. Pero vemos algo muy similar. Por ejemplo, lo que el rey Saúl no pudo hacer, que es obedecer. Del linaje de David también vendría aquel que sería obediente y que su reino sería para siempre. Y puntualmente, lo que vamos a ver ahorita, Moisés no pudo hacer entrar a su pueblo a la tierra prometida por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, pero Josué, y esto es, a este que se llamaba Oseas, se le dio el nombre de Josué, y este fue aquel que cumplió con la voluntad del Señor y que llevó a su pueblo hasta la tierra prometida. Hermanos, estoy mencionando el nombre de Josué porque tanto el nombre de Jesús como el nombre de Josué proviene de del mismo nombre, solamente de una manera abreviada. Josué proviene del nombre Yehoshua, y el nombre de Jesús proviene del mismo nombre, pero abreviado Yeshua. Pero significa exactamente lo mismo. Significa Dios es salvación o Dios es salvador. De tal manera que, hermanos, les estoy diciendo que esta historia está relatada de esa manera y que nos está mostrando en esta forma a Cristo. Que lo que Moisés no pudo hacer, Josué sí lo pudo cumplir, y Josué sí pudo hacer entrar a su pueblo en la tierra prometida. Porque de Moisés se dice, Deuteronomio 32, 51 y 52, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella. Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Si ven entonces cómo se está recapitulando varias veces en las Escrituras estos eventos precisamente para que veamos ahora la culminación en Cristo, ya como la realidad concretada. Vemos que, por ejemplo, así como el Hijo Eterno de Dios se encarnó y se le dio un nombre para que Él salvara a su pueblo de sus pecados, de la misma manera Josué fue nombrado con ese nombre antes de llevarlos a la tierra prometida. Dice Deuteronomio 31, 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. ¿Sí? El nombre anterior de este hombre era Oseas, y esto significa salvación. Es como si fuera nada más el Shua. Pero antes de que finalmente recibiera este llamado, este hombre, Moisés le cambió el nombre por Yehoshua, es decir, Dios es salvación. A Josué se le ordenó obedecer toda la ley. Josué 1:7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y por este motivo se habla acerca de Josué, que él obedeció la ley de Moisés. Josué 11:15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, aunque no estamos diciendo que Josué fue un hombre perfecto, lo está tipificando y por lo tanto está hablando de esta manera. Porque lo que nos está diciendo no solamente es un relato acerca de Josué y llevarlos a la tierra prometida, sino de darnos el tipo de Cristo, que es sombra y figura del verdadero Josué, que ahora para nosotros es Jesús, para mostrarnos de una manera ilustrativa lo que implicaba el nombre y la persona de Jesús. Es nombrado Josué, el que recibió la instrucción de no apartarse de la ley de Moisés para introducir a su pueblo a la tierra prometida y para poder salvarlo. Y el Verbo de Dios ha sido encarnado y fue llamado Jesús para obedecer todas las demandas de la ley de Dios con el fin de hacer entrar a su pueblo en el reino de los cielos y así poder salvarlo. Jesús, a diferencia de ese Josué del Antiguo Testamento, hermanos, es Jehová mismo en la carne. Ya no es ninguna clase de sombra, ya no es ningún tipo, sino es aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres y que vino para hacer resplandecer su luz para acabar con todas las tinieblas. Por esa razón, el apóstol Pablo nos llama a contemplar la gloriosa humildad de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y no cualquier clase de obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Hermanos, no teniendo ninguna necesidad del verbo de vida, puesto que Él está satisfecho en sí mismo, Él se humilló. Él voluntariamente se humilló por amor a su pueblo, a la condición de hombre, y no solamente a la condición de hombre, sino condición de siervo o esclavo de la ley. Y no solamente obediente, no cualquier clase de obediencia, una obediencia perfecta, una obediencia continuamente y absolutamente perfecta en su vida. Y no solamente en ese sentido, sino siendo obediente hasta entregar su vida para pagar por causa de nuestro pecado. Porque la ley exigía que aquel que representara al pueblo de Dios debía morir en humillación. Y Jesucristo murió de la manera más humillante, de la manera más vergonzosa, aunque Él nunca cometió ninguna clase de pecado. ¿Ya era humillante, hermanos, que se hiciera hombre? Sí. ¿Ya era humillante que el creador y el legislador de la ley se sometiera a las exigencias obedeciéndola? Sí, pero el Hijo de Dios, perfectamente obediente, pagó la pena de muerte que exige la ley por causa de nuestra desobediencia. Él pasó la peor de las vergüenzas, siendo tratado como el peor de los pecadores,
no muriendo cualquier clase de muerte, sino muriendo en total humillación, en vergüenza, desnudo y como el peor de los pecadores en aquel momento de la historia, siendo maldito delante de Dios en aquella cruz. Y solamente lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él quiso pasar la peor de las humillaciones de aquella época con el fin de cubrir y de pagar todas las exigencias, todas las demandas de la ley de Dios. ¿Qué lo movió? Nuevamente, un amor. Un amor a quien no merece ser amado. Un amor para aquel que debería de ser llamado maldito. Un amor para el injusto. Eso lo movió. Un amor que está por encima del amor que tú y yo nos podemos expresar. Es un amor completamente incondicional donde Él cubre y paga todo el costo. Y Él lo hace voluntariamente por amor a ti, y por amor a mí, aunque tú y yo no merezcamos de ninguna manera ser amados. Para que en esta mañana tú puedas venir y contemplar a Cristo. Para que esta mañana tú y yo podamos tener perdón de todos nuestros pecados por medio de su sangre. Ahí vemos contemplado entonces la gloriosa humillación de nuestro Señor Jesucristo. El amor que Dios nos ha mostrado. Por eso, hermanos, dice en la carta a los Romanos, en esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después, en los siguientes versículos, del 22 al 24, vamos a estar viendo todavía estas leyes ceremoniales que son como imagen del tipo de Cristo. De tal manera que estamos viendo cómo está a punto de terminar esas leyes, porque ha venido la realidad que es Cristo en la carne. Nos está hablando de particularmente de tres cosas, porque están entremezclados ahí, hermanos. Tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo que deberían de guardar para la purificación, con la ofrenda de purificación que está presentando María y con la presentación del niño Jesús, que eso tiene que ver con los primogénitos y que por eso está hablando ahí las Escrituras acerca de todo aquel que abre matriz será consagrado al Señor. Así que no solamente pasaron 7 días y al 8º día fue circuncidado, y ahí no era necesario llevar al niño al templo a ser circuncidado. Y porque de hecho dice en el Levítico 12, del 2 al 4, ahorita lo leemos, pero dice que la mujer no podía presentarse mientras estuviera en sus días de purificación, ¿no? Mientras estuviera en su cuarentena. Así que por eso habla tanto de 7 días, el 8º es circuncidado el niño y después son 33 días que tienen que pasar, y ya una vez pasados esos días tenían que presentarse delante de Dios, tenían que ofrecer una ofrenda para ser purificada la mujer de sus impurezas, y al mismo tiempo se une otra ley donde nos está hablando que a los 40 días también tenía que ser presentado el niño, el todo primogénito, y que tenían que pagar un rescate por todos los primogénitos. Todos los hombres primogénitos tenían que pagar un rescate, esto es 5 ciclos. Esto y hace una diferencia entre los animalitos y los hombres, porque los animalitos puros no eran rescatados, sino que eran santos al Señor y eran entregados como una ofrenda delante de Dios.
pero todos los varones primogénitos se podían rescatar, se pagaba y entonces eran redimidos. Así que una vez que pasaron los días de la purificación de María, se presentaron delante del templo con su esposo José y con el niño. Y la ofrenda que está mencionada aquí es precisamente la ofrenda para la purificación. Y es una ofrenda particular cuando no tenían suficiente para pagar por un animalito, por un corderito. Entonces lo que hacían era presentar o 2 tórtolas o 2 palominos. Y esta ley de la impureza no solamente está enseñando al pueblo de Dios a distinguir pureza de impureza física, no solamente está enseñando que esa expulsión de la sangre de la mujer en ese tiempo era impura, al igual que otras secreciones del cuerpo. Estas leyes ceremoniales estaban apuntando, estaban enseñando al pueblo de Israel que era necesario que fuera quitada la impureza de su pecado. Y por eso era presentado un sacrificio. Y vemos la sombra de este sacrificio que son las tórtolas, pero también vemos aquí al verdadero sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. Este ritual apuntaba a Jesús, quien siendo el representante de la humanidad, como ya hemos venido estudiando, era el único capaz de llevar a cabo la purificación de su pueblo por medio de su sangre. Pero no solamente vemos eso, también vemos la presentación de Jesús, porque todos los judíos tenían la obligación por parte de la ley de presentar a todo su primogénito. Eso lo describe la ley en Éxodo 13:2. Los judíos tenían, dice la Escritura, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, que es lo que está mencionando esta porción de la Escritura, entre los hijos de Israel, así los hombres como los animales, mío es. Esto sucedió después de que Dios hizo juicio con la nación de Egipto, cuando el Señor rescató a su pueblo de Egipto, hermanos. Los primogénitos de los egipcios murieron, pero fueron salvados el pueblo de Israel. Pero una vez que pasó eso, el Señor le dijo que a partir de ese momento iban a consagrar a todo primogénito y lo iban a redimir, precisamente simbolizando la salvación del pueblo de Israel, la salvación que había hecho el Señor con el pueblo de Israel. Y esta presentación incluía, como ya mencionamos, una redención. Por ejemplo, Números 18, 15 al 16 dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos. Así que cuando ellos estaban presentando al Señor Jesús, también estaban indicando que por cuanto era primogénito, era consagrado el Señor, y que eso significa que estaba preparado, consagrado, apartado para un propósito santo. Y de hecho, hermanos, cuando habla acerca de los animales, que son los primogénitos limpios, ahí se nos habla en Números 18, 17, que el primogénito de oveja, primogénito de cabra, no redimirás, santificados son, y la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida.
todos los primogénitos limpios, de los animales limpios, sí tenían que ser ofrecidos al Señor en sacrificio. Pero finalmente, todos los varones primogénitos no podían ser entregados en sacrificio porque eran inmundos delante del Señor. Por eso era necesario que fueran rescatados, porque, por ejemplo, vemos a los animales no se redimían, los animales limpios, los animales inmundos sí, y todos los que eran presentados, los primogénitos, sí tenían que ser rescatados, porque había maldad en ellos, había pecado, y eso estaba simbolizando, pero habría de venir aquel que fuera el primogénito de Dios, aquel que fuera limpio y sin mancha, y ese sería aquel mismo que pagaría por el rescate de su pueblo. Hermanos, cuando se habla entonces de primogénito, no solamente nos está hablando de quien es el primero al nacer, sino en este caso como primogénito de Dios, es aquel que es heredero de todo, que es dueño y señor de todas las cosas. Miren cómo dice, por ejemplo, Salmo 89, 27, hablando del primogénito de Dios. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Y Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y esto no significa, como los falsos testigos de Jehová aseguran, que eso está indicando que Él fue el primer ser en ser creado. De ninguna manera. Porque más adelante está diciendo acerca de Jesús como el primogénito, que Él tiene la preeminencia en todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Cristo, el heredero. Él es el Señor de toda la creación. Y por esto, su sangre es infinitamente valiosa. Más valiosa de cualquier cosa en este mundo. Por encima de todo este universo, es sumamente valiosa la vida de aquel que murió en aquella cruz. Por eso hace referencia Pedro en su primera carta, que no fuimos rescatados tú y yo por medio de oro o de plata, sino que fuimos salvados o rescatados siendo nosotros esclavos del pecado y bajo maldición, rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pagó por nuestro rescate. Por eso Cristo mismo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue el precio de nuestro rescate para nosotros que éramos esclavos del pecado. Y por eso la carta a los Efesios nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun siendo nosotros muertos, estando esclavizados al pecado, Cristo nos ha dado vida juntamente con Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo, como lo vimos en la carta a los Hebreos, sacrificio y ofrenda no te agradaron, aunque finalmente Él los había demandado, Dios lo había demandado, pero le ha preparado el Padre un cuerpo al Hijo para ser obediente, para entregarse y para que entonces diera paso a lo nuevo y establecer todas estas cosas, todas estas realidades, no las sombras, no los tipos, sino que ahora viene el Hijo de Dios, que es el Cordero, que es aquel que puede purificarnos y remover nuestros pecados, aquel que puede santificarnos, aquel que ha obedecido todas las demandas de la ley de Dios y por lo tanto puede salvar al más vil de los pecadores y hacerlo entrar en su reino. Amén, hermanos. Vamos a ver algunas aplicaciones. Hermanos, la primera aplicación,
se debe de llenar nuestras bocas de gozo, de alegría, de acciones de gracias por causa de la humillación del Hijo de Dios, que se hizo obediente, se hizo hombre y se hizo esclavo de la ley para lograr la salvación de su pueblo. Para que entonces, como hemos dicho, hacernos primero limpios para poder entrar en su reino glorioso. Para conducirnos, hermanos, no solamente a la tierra física de Canaán como fue en el Antiguo Testamento, sino para conducirnos a nosotros más allá de esta vida. Más allá de esta vida, hermanos, para introducirnos en su reino de gloria. Y Él lo hizo de manera perfecta y por lo tanto vamos a estar ahí. Es una garantía. La carta a los Efesios lo dice de esa manera. No solamente dice que fuimos salvos solamente por gracia, sino que por cuanto Cristo está en esos lugares celestiales, es como si nosotros ya estuviéramos ahí porque estamos unidos a Él. Y es solamente cuestión de tiempo para que llegue esa realidad preciosa. Otra aplicación: confía en la sangre del Hijo de Dios. Confía en la sangre del Hijo de Dios, que puede libertarte, que puede perdonarte y limpiarte de todas tus inmundicias. Porque no es cualquier clase de pago. Es el pago más grande que se ha hecho a lo largo de toda la historia de este mundo. Como lo vimos, es el primogénito de Dios. Es aquel que es Señor de toda la tierra. Es aquel que hizo los cielos y la tierra y es aquel que ha pagado con su propia vida por tu rescate. Hermanos, yo sé que nuestro pecado como creyentes hay momentos en los que podemos sentir más la culpa de nuestro pecado, que sentimos como si fuera aplastarnos, pero hermanos, yo que estoy aquí delante de ustedes, no estoy aquí porque sea una buena persona. No estoy aquí porque yo sea bueno. Yo soy un pecador y de eso pueden dar testimonio mi familia, mi esposa y mis hijos. Si yo estoy aquí delante de ustedes es por la gracia de Dios. Hermanos, soy un grande pecador, pero al mismo tiempo sé que Cristo es un grande, poderoso, glorioso, suficiente Salvador, más sublime que los cielos, y por lo tanto puedo tener perdón, puedo tener paz y reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, amado hermano, tú que has pecado y que viene esa convicción de tu pecado por causa de tu maldad, puedes acudir a Cristo, porque esa culpa, esa convicción de pecado que sientes no es para aplastarte y para destruirte, sino para llevarte a los pies de Cristo, para que seas perdonado, para que seas limpiado de tus inmundicias, para que seas restaurado y puedas ver cuán bondadoso es tu Señor, cuán suficiente es, de tal manera que no hay manera que puedas perderte. No hay manera que puedas perderte porque Cristo lo ha hecho todo bien, lo ha hecho todo suficiente. Y tú, si estás aquí sin Cristo, tienes también esta grande oportunidad, este día de reconciliación y de paz, porque tienes esta grandiosa noticia delante de ti, que Dios puede amar al que no merece ser amado. Por eso, amado amigo que nos escuchas, tú que estás esclavizado en tu pecado, Cristo vino para libertar del pecado, del mundo, de nuestras inmundicias y de la condenación eterna. No es por medio de tus obras, es por medio de la perfecta obra de Cristo. Él es aquel Josué como le estábamos viendo, para que entonces pongas toda tu esperanza en Él, que Él es suficiente y no serás avergonzado, como lo dijimos hace un momento en la oración. De ninguna manera serás avergonzado. Todos aquellos que han creído en Cristo, verdaderamente en Él, que Él es suficiente, pueden gozarse de esa salvación, porque Él es fiel y verdadero
y porque Él ha hecho y ha cumplido y ha sido obediente para que tú y yo, que no hemos sido obedientes, tengamos perdón y vida eterna. Arrepiéntete de tu pecado y pon toda tu esperanza en el Señor y serás salvo. Una última aplicación que estaba pensando para poder, nosotros fuimos libertados, pero como dice en el estudio del día de hoy con nuestro hermano, no fuimos libertados para tener libertinaje, sino para obedecer la ley de Dios, no para de esa manera ser salvos, sino por el amor que tenemos hacia Dios. Por eso nos habla la Escritura en la carta a los Filipenses de ver esa humildad que hubo en Cristo Jesús para someterse y obedecer la ley de Dios. Y ustedes y yo también, si Él, Cristo, el primogénito de Dios, fue capaz de humillarse y obedecer de Dios, y obedecer la ley de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora, la manera correcta para obedecer la ley de Dios no es a fuerzas, es por la gracia de Dios, por el poder de Dios que Dios nos concede por medio de su Espíritu. Y saben, si ven aquí, antes de obedecer el Hijo, lo primero que hizo fue amarnos. De la misma manera, si queremos cumplir la ley, debemos de comenzar por el amor. Debemos de comenzar amando a Dios y también amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el cumplimiento de la ley. No vamos a ir como si ustedes tienen hijos y se pelean, pídele perdón. ¿Y cómo hace el hijo, no? Cuando lo hace por obligación. Perdón. ¿No? Pero no lo hace con alegría ni lo hace porque ama a su hermano. Así que no vayamos haciéndolo nosotros así en nuestras fuerzas, pecando contra el Señor, sino busquemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y entonces encontraremos la manera correcta para poder cumplir la ley. ¿Ok, hermanos? Amén. Pues vamos a orar para terminar con esto y después continuar con la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos porque este día en la predicación pudo brillar Cristo. Gracias, Padre, porque a pesar de mi torpeza, sé que me has ayudado y has ayudado a mis hermanos. Te pido de tu gracia, Señor, para que esta palabra, Señor, quede sembrada en los corazones y de esperanza, de gozo, de alegría, de fruto de labios que confiesen tu nombre y también una vida renovada, transformada, Señor, por el amor que tú nos has mostrado para que podamos vivir amándote y obedeciéndote, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te seguimos también poniendo en tus manos aquellos que se congregan y que están lejos de ti, lejos de Cristo. Que por medio de esta palabra tú te hagas cercano a ellos, Señor. Que les concedas, Señor, la convicción de su pecado, pero también que puedan ver por medio de la fe a Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.